temas de looks. Efectivamente, haciendo en este caso sexo, violencia y llantas. Y yo le preguntaba a Sandra qué son llantas, pero por ahora no me supo decir, espero que me pueda No, no son las del auto. Ah, me mataste, che. No tengo información privilegiada de Rosalía, yo soy ¿No solamente hablas vos, fan. no hablas con ella? No, soy fan. Está bien, está bien, está bien. Muy bien, ahí estamos, Bueno, entonces Rosalía. y también soy fan de Lucía García Tilson. ¿Cómo le Ah, eso va? yo también. No, Las dos todos son somos la fan fan de ahí. ustedes, Las qué dos digo. somos fan. No, vos sabés ¿Cómo que va? llantas en los barrios son las zapatillas, ¿no? Altas llantas. Sí, alta No llanta, creo que sea sí. la jerga de Rosalía. Habrá que Pero investigar. no, habrá que ver, tengo que ver. Ese tema todavía no me detuve mucho. Bueno, ¿y qué tenemos hoy? A ver. Y bueno, un adelanto porque el próximo 25 de noviembre, como cada año, es el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, día que Ah, se consagró a partir de la muerte de las hermanas Mirabal en República Dominicana, ¿no? A manos de sicarios, o bueno, no sabemos, o del ejército, impulsados por el propio Trujillo, el dictador dominicano. Una historia muy emblemática porque une violencia de género con violencia política, ¿no? De un claro. modo clarísimo. Y bueno, y a partir de ese hecho, las Naciones Unidas consagran esa fecha como el Día de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, que bueno, que tiene una lamentable vigencia, ¿no? Sí, Estuvimos en comunicación con María Delia Castañares, ella es la secretaria letrada a cargo de la Oficina de la Mujer de la Corte, que es la oficina, el organismo que realiza la estadística de claro. femicidio en nuestro país, ¿no? A partir de la lucha del Ni Una Menos. Una estadística que se consolida desde 2017, ¿no? Estaba leyendo los documentos que ella me envió y efectivamente, aunque empieza en 2014 el registro, la metodología que se utiliza y por la cual se puede comparar un registro de un año con otro es a partir del 2017. Entonces yo le pregunté a María Delia Castañares cuál era la tendencia respecto de descensos y ascensos en esta cifra, ¿no? De femicidios en todo el país. Hay que decir que el registro de la Corte es un registro que se hace a partir de expedientes judiciales, ¿no? Y que, bueno, que tiene como digamos, solvencia basada en que existen causas donde se comprueba que efectivamente se trató de femicidios. Claro. Ella me decía que la baja fue fuerte entre 2020 y 2022, hubo una suba en 2023 y volvió a bajar en 2024. Por supuesto, todavía los datos del 2025 no están, se van a conocer en marzo del año que viene. Es decir, que no hay una tendencia sostenida, ¿no? Hay como un Ujú. movimiento, una suerte de ola, que no está muy claro a qué atribuirla, ¿no? No, es muy difícil siempre en materia de femicidios encontrar causas únicas o lineales. Claro. Siempre es una complejidad de situaciones porque, bueno, no dejan de ser, en la mayoría de los casos, crímenes en vínculos interpersonales, ¿no? O de parejas, Ujú. exparejas, o bueno, o algún tipo de relación donde hay un conocimiento entre víctima y victimario. Eh, Hay lo que ellas observan es sí un leve descenso en el largo plazo, es decir, que las cifras, el número total anual sí va reduciéndose año a año, y las modalidades más frecuentes en 2024 fueron con armas blancas cortopunzantes el 29%, armas de fuego el 20%, fuerza física manual o con elementos el 35% en combinación, armas de fuego, fuego directamente el 6%, intoxicación el 2% y otros el 1%. Porque yo le preguntaba si hay algún signo de un aumento de la crueldad en estos Claro. crímenes, ¿no? Mira, por ejemplo, el fuego, me acuerdo después de lo de Wanda Tadei, se multiplicaron los casos. Muchas veces Exactamente. es la influencia mediática, porque además todavía no había demasiada conciencia de violencia de género y cuando fue el femicidio de Wanda Tadei, en los programas de televisión te enseñaban cómo quemar a una mina.
Sí, y porque además el tratamiento de ese femicidio durante el primer periodo no fue abordado como femicidio, ¿no? Claro. Se trató como un accidente, entonces Claro. dio la pauta de que se podía cometer y quedar impune, ¿no? Ese crimen con esas características, porque además es muy difícil de probar, porque el propio cuerpo queda afectado de la mujer. Claro. La tendencia, sí me decían, es que son altamente violentos, corporales y cercanos, con fuerte presencia de agresiones físicas directas y con elementos y un peso relevante de armas blancas y armas de fuego. Y que la mayoría de los casos, esto sí se sigue confirmando, son perpetrados por personas conocidas, parejas, exparejas o familiares. Esto, digo, viene como a contradecir voces del gobierno que sostienen que no existe la violencia de género y, bueno, políticas públicas incluso que se basan en eso porque revierten, sabemos lo que es la línea 144, que estaba específicamente destinada a violencia de género, se transformó en una línea de atención a violencias en general, ¿no? Violencias intrafamiliares, y otra vez desconociendo la especificidad de la violencia de género, que parte de una desigualdad estructural, ¿no? Que nos cansamos las feministas de explicarlo cada vez que se habla del tema, y cada vez que alguien salta y dice, bueno, pero yo conozco un varón que es violentado. Bueno, claro, por supuesto, no quiere decir que no existan varones que son violentados por mujeres, no quiere decir que no existan mujeres violentas. Lo que sí decimos es que hay un fenómeno que es estructural, que tiene que ver con una desigualdad histórica, culturalmente validada, donde los varones ejercen violencia contra las mujeres, y la mayoría de los casos en que se llega al crimen, al femicidio, bueno, esto tiene que ver con esta condición de género, ¿no? De ambos actores de la situación. Entonces, bueno, un poco ver estos datos. Les decía esto, que desde 2017 a 2024 entonces se nota este leve descenso, y bueno, y hay una serie de variables para seguir analizando. Acá tengo el registro del 2024, 247 víctimas letales de violencia de género en todo el país. Veníamos hablando de unas 300 los años anteriores. 19 víctimas de femicidio vinculado. Esto es un registro importante, llamamos femicidio vinculado a las víctimas que son asesinadas para dañar a la mujer, generalmente hijos o hijas, o alguna persona cercana. ¿Eso antes no era femicidio vicario? ¿No era la misma figura? No, la violencia vicaria es la violencia que los varones, los progenitores, ejercen contra los hijos para atentar contra las madres. Pero cuando esa violencia se concreta en un asesinato, se habla de femicidio vinculado. ¿Por qué? Porque en realidad la violencia iba dirigida a la mujer, pero se ejerce contra una lo que más ama. Exacto, claro. Exacto. De 228 víctimas directas de femicidio, 220 son mujeres cis, lo que se llama mujeres cis, mujeres que se perciben mujeres. Que no son trans, exactamente. 8 mujeres trans, travestis, víctimas directas de femicidio. Esto, los números parecen desproporcionados, pero bueno, hay que pensar cuál es la proporción de población travesti, ¿no? Están sobre representadas también las personas travestis y trans entre los crímenes de femicidio. Sí, ya lo creo, claro. Y bueno, y ahí se analizan algunas interseccionalidades, ¿no? Cuestiones que se cruzan con la violencia de género. En 29 casos hubo presencia de consumos problemáticos, de sustancias. 15 de los casos fueron en situación de vulnerabilidad social. 14 son migrantes internacionales. 12 de las víctimas estaban en situación de prostitución. Bueno, hay unas 5 con discapacidad, 4 con problemas de salud mental. Es decir, para tratar de comprender, ¿no?, cuáles son esos cruces, y evidentemente el consumo problemático es un indicador, porque hablan de 29 víctimas que estaban atravesadas por esta situación. Claro. Bueno, conocer el fenómeno, ¿no?, investigarlo, pensarlo, construir política pública es una manera de empezar a abordarlo, y yo sí me atrevo a pensar que este leve descenso tiene que ver con que
como sociedad pusimos el ojo en el fenómeno, empezamos a mirarlo y empezamos a desarrollar estrategias de prevención, ¿no? Que eso es lo que en definitiva puede modificar y puede evitar que una situación de violencia escale hasta transformarse en femicidio o en travesticidio, en transfemicidio. Y esto tiene que ver con el desarrollo de la línea 144, a pesar del retroceso que ahora se vive en la línea nacional, con en su momento lo que fue el programa Acompañar, que era un respaldo económico, y que ahora la provincia de Buenos Aires también anunció un programa similar de acompañamiento a víctimas. Es un ingreso que se otorga durante 6 meses de 180.000 pesos, que es cierto, no es una cifra significativa en términos que va a resolverle la vida a nadie, pero es una ayuda para muchas mujeres para poder salir de la casa donde hay violencia. Claro, porque digo, ahí lo que el Acompañar apuntó muy bien es a que parte de la vulnerabilidad de las mujeres está ligada a la situación económica. A lo económico, claro. Cuando no hay independencia económica y solo te queda permanecer en el lugar que estás, y bueno, es mucho más difícil poder sacar. Y no te quepa duda que si llegan el tipo que llega a la violencia física ya pasó por la violencia económica. Por supuesto, por la violencia psicológica. Claro. Exacto. Son violencias anteriores. Es una política esa que está bien orientada, que reconoce, ¿no?, cuál es como el talón de Aquiles de las mujeres en las posibilidades de prevenir y de resguardarse de las violencias. Y después hay todo un desarrollo, en particular conozco más lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, ¿no?, en las áreas de género municipales, donde esto es un tema. Cómo se abordan las violencias de género en los territorios es una cuestión, es una preocupación. Hay equipos trabajando en esto, acompañando, hay botones antipánico, hay los dispositivos que conocemos como tobilleras, que son dispositivos duales, que se le colocan al agresor y que la víctima puede saber si se está acercando cuando hay una restricción de acercamiento. Por supuesto, eso mediante medida judicial. Claro. Digo, empieza a haber mecanismos, ¿no? Empezamos a familiarizarnos con estrategias, con modos de cuidar a esas mujeres que están en riesgo. Empezamos también a poder reconocer, incluso socialmente, cuando hay situaciones que son para atender, ¿no? Y cuando, bueno, por ahí son otras cuestiones de conflictividad de pareja. Cuando digo esto, comparando cuando yo era chica y me acuerdo que se hablaba de estos temas, eran temas de la vida privada, no había que meterse, bueno, es una cuestión de pareja, no nos vamos a meter, ellos sabrán. Bueno, ahora me cada pareja es un mundo. Claro, que hay una escucha social que empieza a poder diferenciar cuándo es su problema de pareja y cuándo empieza a aparecer. Nos vamos entrenando también en esa escucha. Y eso me parece importante porque a veces son las intervenciones, lo vimos en este caso mediático que hubo hace poco, ¿se acuerdan de la chica que estaba en lo del novio, no me acuerdo los nombres, y que el novio negaba que estuviera en su casa? El Gran Hermano era ella. Y una amiga hizo la denuncia y entonces la fueron a rescatar. Y finalmente sí. Estaba en una situación... No, era de bandana. De bandana. Tengo menos... Se te mezcla el mundo del espectáculo. Bueno, pero me refiero que de ese episodio lo que quedó como registro fue esta amiga que, a pesar del enojo... Que dijo, prefiero que esté enojada y no muerta. Exacto, ¿no? Me parece que eso es un buen mensaje también para que empecemos a circular socialmente. Y después, una cuestión que también, mirando en el tiempo, yo recuerdo cuando era... muy chiquita, tendría 9, 10 años, a la vuelta de mi casa hubo un cuádruple femicidio. Parece que en La Plata es una práctica el cuádruple femicidio. Sí. De unas chicas que eran unos años más grandes que yo las conocía, y de ese tema nunca más se volvió a hablar. No hubo ninguna explicación. Yo supe por mi abuela que las había matado el padre, a ellas y a la madre, y nunca más se supo nada. Me puse a investigar hace un tiempo a ver si podía encontrar los nombres, las historias de estas mujeres. No hay ningún rastro en los medios platenses
a los que se puede acceder por internet, ¿no? Debería ir a una hemeroteca a buscar los archivos en papel porque fue un caso de hace muchísimos años. Pero digo, de ahí a después el caso Barreda, que fue mediático, ¿no? Otro cuádruple femicidio en nuestra ciudad, y más recientemente el del karateca, hubo toda una transformación en cómo se tematizó esto, ¿no? Socialmente, que me parece que también habla de un avance en la conciencia social respecto de las violencias de género y de los femicidios. Así que creo que, que insistir en esto, ¿no? En pensar el tema, en problematizarlo, en tratar de comprender qué cuestiones sí se pueden prevenir y acompañar desde las políticas públicas, desde la comunidad, y asumir que no es un problema privado de pareja, ¿no? Que tiene que ver con unas lógicas históricas de desigualdad y de vulnerabilidad que socialmente tenemos la obligación de revertir, ¿no? Sí, totalmente. ¿No vas a pasar audios hoy? No, porque le pedí a María Delia, pero ella me mandó por escrito la información, así que es lo que estuvimos compartiendo. Estos datos, están preparando un informe para la semana que viene con análisis más a fondo de estas cuestiones, pero sí tiene que ver con mi interés o mis preguntas iban en estos dos sentidos. En comprender si la construcción de esta estadística nos da la pauta de algún descenso, que sí, en líneas generales sí, aunque hay este juego que decíamos, y después en las formas, ¿no? Si las formas son las que venían siendo, o si hay más crueldad, y efectivamente hay más crueldad, ¿no? Hay una cuestión de más cercanía. Lo que no surge de la información que me compartieron, tal vez esté en el análisis de la semana que viene, es el tiempo, ¿no? El tiempo de pareja. Hay una estadística muy sui generis que se hace, que dice que antes las parejas estaban toda una vida juntos y por ahí en la última etapa se podía producir un femicidio, ¿no? Y que incluso las mujeres, esto lo dice siempre nuestra ministra Estela Díaz, decían, voy a aguantar, total cuando se ponga viejo no va a tener tanta fuerza para pegarme, ¿no? Como que esa violencia era parte del vínculo estructural. Y hay una lectura, digamos, de que esos tiempos se aceleraron, que ahora en parejas de mucho más tiempo, ¿no? Se producen estos episodios de violencia que crecen y que culminan en femicidio. Bueno, seguramente esa información esté más analizada en función de estos casos en el informe de la semana que viene. Va a circular más información porque es el aniversario, pero yo quería anticiparme para ponerlo en común, para pensar y para también proponer esta mirada de no ser pesimistas en el sentido de todos los discursos de odio y desvalorización y la destrucción de las políticas públicas, y poner en valor que sí hubo avances, ¿no? Con todo lo que se estuvo haciendo. Por supuesto. Y que los va a seguir habiendo. Bueno, y uno de esos avances es que vamos a encontrarnos en Corrientes este fin de semana y seguramente hablar. Este fin de semana es el encuentro. Ahora, mañana ya. Entonces el jueves que viene ya tenemos la crónica. Hablamos de eso. Dale. Un beso, Lu. Buen viaje. Un abrazo. Adiós. Chao. Abrazo. Nosotros una tanda. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués.